y comentarista de lujo hoy día. Guillermo de la Parra es doctor de la Universidad de Chile, luego psiquiatra, además tiene un doctorado, además es psicoanalista, es uno de los investigadores más reconocidos en nuestro país, ha sido presidente de la SPR, la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, presidente de la Asociación Internacional, ahora además es director de la UPA, la Unidad de Psicoterapia de Adultos de Psiquiatría de la Universidad Católica, y por lo que entiendo también fueron los gestores Juan y Marián del doctorado en psicoterapia que hay ahora en la Universidad Católica, en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Así que bueno, un honor tenerlo con nosotros. Aprovecho también de presentar a Marián, quien es profesora de nuestra escuela, también una de las investigadoras más destacadas que tenemos en Chile, especialmente en todo lo que es investigación en psicoterapia. Marián tiene un doctorado en psicología en la Universidad de Berlín, y está ahora a cargo de un gran proyecto que es el Milenio no me acuerdo el nombre entero, en depresión. En depresión en breve, sí. En depresión en breve, intervención y cambio en depresión, un proyecto muy importante en depresión. Voy a estar comentando la presentación de ella. Muchas gracias a los dos. Les voy a recordar que este es nuestro penúltimo coloquio. Me equivoqué la semana pasada y les dije que este era el último, pero tenemos uno más la próxima semana, así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Bien informada, me llama la atención. Quería comentar de que esto de presentar con poca gente es una tradición, sobre todo de la gente que trabajamos en la interfaz entre clínica e investigación, y la investigación de a poco ha estado ocupando un lugar, digamos, en los congresos y en las reuniones clínicas, pero el mismo Fona aquí lo decía, somos una minoría significativa, pero una minoría. Entonces, ha tocado estar en congresos internacionales de psicoanálisis con miles de personas y 6 personas en la sala. Debe ser parte de gajes del oficio. Esta presentación es una versión del Presidential Address. Yo tuve el honor de ser elegido como el primer miembro de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia que pertenecía a un país en vías de desarrollo. Generalmente la presidencia se rota entre un europeo y un norteamericano, y esta vez eligieron un latinoamericano. Entonces quise darle una impronta, digamos, a mi presencia en la SPR, y esa impronta significaba que la conferencia inaugural, el Presidential Address, iba a ser sobre un tema específico nuestro. No quise tomar, digamos, un tema sobre investigación en psicoterapia en general. Entonces, para eso armamos con un equipo una investigación que duró 2 años y medio, 3 años, con el objetivo de llegar, digamos, a esta Asamblea Internacional de Investigadores con el tema. Entonces, se trata de hacer, digamos, un diagnóstico del estado del arte de la investigación en psicoterapia, yendo de una mirada muy general, una mirada panorámica, aérea, digamos, ¿no? Desde la productividad y la presencia internacional en cuanto a la producción, a través de las publicaciones de latinoamericanos a nivel internacional y congreso, y de a poco de ir estrechando el foco de atención hacia los investigadores y los clínicos mismos, a través de una encuesta, y finalmente, de alguna manera, golpeando las consultas y las oficinas de los profesionales a través de entrevistas en profundidad. Este es el equipo que participó, por eso preguntaba si va a estar la Andrea, digamos, porque yo creo que Andrea no ha escuchado el trabajo. Bueno, Andrea y Paola participaron en el diseño. Andrea fue súper importante, digamos, en el diseño. Respecto a la productividad, participó Adriana Gómez en la encuesta, en el diseño, y ahora adelante la encuesta Paola Dañino. En toda la parte cualitativa, Nelson, que está aquí, fue súper importante, con Majaira Reiner, y otras personas también que participaron.
Ahora, para definir cuál es el contexto en que se investiga Latinoamérica, digamos, pensando como en una región en vía de desarrollo, me queden como, me queden como unos 10 minutos, me aviso. ¿Cuál es el contexto? Digamos, creo que es una región en vía de desarrollo, se puede tomar una definición economicista, digamos, que la del Banco Internacional, que dice que todos aquellos países que están por encima de un ingreso medio alto y alto, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que estamos entrando a los ingresos medio alto y alto, no somos todavía en cuanto a otras variables un país desarrollado, ¿no? Basta ir a la sala de espera, digamos, de la posta central, digamos, para darnos cuenta que no estamos en un país desarrollado. O sea, hay muchas otras variables que se toman en cuenta. Pero es interesante saber, así comparativamente, ustedes ven, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita en los países de Europa Occidental, en Norteamérica, versus Sudamérica y América Central, ¿no? O si nosotros comparamos lo que se invierte en investigación y desarrollo, ¿no? En Europa Occidental, Norteamérica, versus nosotros aquí chiquititos, digamos, en Sudamérica. Ahora, si nosotros pensamos también que el inglés es el idioma con el cual nosotros nos vamos a comunicar internacionalmente, vemos cómo nuestro nivel de inglés es significativamente menor, digamos, que el nivel de inglés de otros países que no son de habla inglesa como lengua nativa. Dando cuenta del contexto, ¿no? En el que estamos, cuál es como el terreno arable, ¿no? Ahora, se sabe, ¿no? Hay mucho trabajo que se sabe que una mejor situación económica de los países predice una mayor productividad científica, ¿no? Otro punto importante era si nosotros éramos un objeto de observación o no, ¿no? El periodista polaco Richard Kapuczynski dice, por ejemplo, después de recorrer toda África, digamos, y escribir un libro muy bonito, que lo conocen, se llama Ébano, él concluye en su libro, digamos, que África no existe, ¿no? Porque dice que es tan distinto, digamos, cada país, cada región, desde un punto de vista cultural, étnico, racial, etcétera, etcétera, digamos, que dice finalmente no existe. Ahora nosotros sí existimos, ¿no? Estamos unados por el lenguaje, incluso con Brasil, tenemos inteligibilidad en el lenguaje, tenemos el mismo grupo lingüístico, tenemos una historia en común respecto a haber sido colonia, habernos independizado, nos reconocemos la cultura criolla, para todos aquellos que hayan vivido en el extranjero. Uno ve un colombiano y uno lo siente hermano, digamos, ¿no? Y un argentino y un boliviano, o sea, realmente uno se siente subjetivamente latinoamericano. Pero tenemos también diferencias bien importantes. Ustedes ven el Producto Interno Bruto per cápita, por ejemplo, en los países de América, no alcanzan a aparecer Estados Unidos, Canadá y Alemania, pero Chile es más alto si ustedes comparan con Bolivia, por ejemplo, ¿no? Tenemos diferencias muy importantes. Ahora, esa diferencia que se da a nivel económico, ¿no? Y se da también a nivel de la inversión en investigación y desarrollo, se da también en el desarrollo, por ejemplo, de la psicoterapia, ¿no? Y en el desarrollo de la psicología. Las primeras escuelas de psicología en Bolivia son del año 1974, ¿no? Los primeros doctorados de psicología en Estados Unidos son del 1874, los primeros doctorados de psicología en Estados Unidos. O sea, ustedes se dan cuenta, digamos, las brechas que hay al respecto. Entonces vamos a ver cómo ha sido la productividad, ¿no? Latinoamericana desde la perspectiva de lo que se ve, digamos, no de lo que cada uno hace en la soledad de su laboratorio, sino que de lo que se ve a nivel internacional, no latinoamericano, y a nivel internacional latinoamericano. La productividad en general en psicología, ¿no? Este es un estudio en que se exploró entre el año 99 y 2004, es más o menos el 5%, ¿no? del total de artículos publicados en psicología general. Nosotros quisimos ver cómo era la productividad en cuanto a las presentaciones internacionales y nos encontramos con la sorpresa que en general no se guarda registro, ¿no? De los congresos internacionales, ¿no? Nos acercamos a las personas de las asociaciones internacionales, por ejemplo, los cognitivos conductuales, y ellos no tienen registro electrónico. Nos decían, sí, vengan a ver nuestros programas, estamos aquí en Massachusetts, aquí en la ciudad tanto, calle tanto, pueden venir a ver nuestros programas, pero no tienen registro electrónico, excepto la Society for Psychotherapy Research, que gracias a que tiene registro electrónico pudimos darnos cuenta y podemos registrar
el porcentaje de presentaciones latinoamericanas en congresos internacionales. Este soy yo, ¿no? El año 92. El año 2009 fue el Congreso Internacional en Santiago, que organizamos, por eso esa cifra muy bonita, pero ustedes ven que en el segundo decenio, digamos, de exploración, las presentaciones han ido aumentando de forma significativa y han ido aumentando ya año a año, ¿no? Los 5 años más, y así siguen aumentando. O sea, la presencia en los últimos congresos de latinoamericanos es bien importante. En cuanto a las publicaciones, para ver qué revistas íbamos a explorar, digamos, podíamos explorar todas las revistas en psicología, hicimos una encuesta a 10 expertos de diferentes capítulos de la SPR que nos dijeran, que votaran, digamos, y nos propusieran las 4 revistas más importantes, más representativas de la investigación en psicoterapia, y llegamos entonces por votación a ese listado. En ese listado, al explorar estos 20 años, o sea, entre el 1990 y el 2011, hay 25.716 artículos, de los cuales 151 artículos son de latinoamericanos, ¿no? O sea, un 0,6%. De ese 0,6%, esos 0,6%, 151 artículos, de esos 151 artículos solamente pudimos revisar directamente 142, y de esos 142, 24, solamente 24. En 20 años, 124 artículos eran originales en investigación en psicoterapia. Ahora, la definición que hicimos fue bastante estricta, digamos, ¿no? De decir esto es investigación en psicoterapia, igual son 24 artículos. Estas son como se distribuyen por países: Brasil, Argentina, México, Chile. Y ustedes ven que, de nuevo, digamos, que en la segunda década y especialmente en los últimos 5 años es cuando más artículos han aparecido. Los temas: proceso, resultado, investigación sobre la persona del terapeuta y entrenamiento, estudios con grupos controles, y solamente 2 artículos. Esto es importante, porque hay solamente 2 artículos con relevancia cultural. Es importante porque cuando veamos la entrevista en profundidad, los entrevistados añoran, ¿no? una investigación latinoamericana, una investigación inserta culturalmente, pero ustedes van a ver que a través de todos los productos eso no aparece. En revistas latinoamericanas nos fue mejor, se revisaron 158 revistas, en el LatIndex también en estos 20 años. De las 158 revistas, 11 eran revistas EASY, 55 revistas, o sea, un porcentaje importante, 35% eran brasileñas, y aquí se encontraron 121 artículos, digamos, lo que es un poco más aliviante. Ustedes ven de nuevo cómo va aumentando la productividad a medida que van pasando los años, y en el último quinquenio la productividad es bastante importante. Esta es la distribución por países, de todas las muestras, digamos, de las 121 revistas, y cuando exploramos solo las revistas EASY, ¿no? Un 58% de los artículos están publicados, digamos, en la revista EASY. Una mayoría no está publicada en la revista EASY, pero es interesante cómo la presencia cambia, ¿no? O sea, cómo Chile, por ejemplo, tiene una mayor presencia en la revista EASY, y Brasil cambia dramáticamente, ¿no? Porque Brasil tiende a publicar, digamos, de manera endogámica, ¿no? En portugués, entre ellos en revistas de ellos. Entonces en la revista EASY tienen menos presencia. De nuevo, los temas: proceso, resultado, como lo más preponderante, el resultado con un grupo control, ¿no? Es un grupo comparativo, estudios de caso, terapeuta training, y de nuevo, tema de relevancia cultural, solamente un trabajo. Comentarios sobre esta primera parte. Una pregunta. Después de presentar esto, ¿tú sientes que, más allá de querer, ¿no es cierto?, que todo el mundo esté involucrado en la investigación, sientes que hay interés por investigadores de otros países por conocer nuestra realidad? O sea, por saber qué es lo que es propio de Latinoamérica, o es un poco como que nos tratan de incluir porque hay que incluirlo a todos?
Buena la pregunta de la diversión. No, es difícil saber. Lo que pasa es que tú en lo personal, tú ves personas como muy importantes que aparecen como con un real interés, ¿no? O sea, personas como Linsky, ¿no? Que viene para acá, qué sé yo. Pero que también cada uno de ellos trata de vendernos su producto, ¿no? De hacer el trabajo colaborativo, digamos, de alguna manera. Ahora, yo creo que es difícil despertar interés, y eso promover un poquito más lo que pasa también a nivel latinoamericano entre nosotros, despertar interés por productos originales nuestros, ¿no? Sí. Nosotros hemos reclamado mucho, ¿no? Con los indicadores de cambio, por ejemplo, que a veces le reclamamos al mismo Castro, ¿no? que presentó en su presidencia la red sobre distintos indicadores de cambio, y no cita este que había ya aparecido en la revista de la SPR. ¿Ah? Tres artículos, claro. Esto se cuesta. ¿Tú crees por qué, por ejemplo, no nos cita? Porque creen que nuestra realidad es muy distinta, porque miran en menos los investigadores latinoamericanos. Pero es un poco, allá va, por allá va. En resumen, a nivel internacional, la producción latinoamericana va en lento aumento, si bien todavía es escasa. La evolución positiva a nivel latinoamericano nos permite ser optimistas respecto a la productividad. Sin embargo, se limita a unos pocos países, lo que significa un desafío de intercambio y comunicación, como discutiremos más adelante. Si bien el número de revistas latinoamericanas es mayor, la diferencia entre el número de artículos a nivel latinoamericano e internacionales da probablemente cuenta de una brecha importante por superar. Es muy clara la preferencia por las revistas Easy, lo que seguramente tiene que ver con que esas publicaciones tienen mayor peso curricular para los autores y porque prometen una mayor divulgación. El hecho de que Brasil posea 55 revistas de 159 analizadas, teniendo 4 Easy, habla por una parte de su productividad y nivel. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajos son en portugués y su representatividad en las revistas Easy baja, lo que podría ser un problema al plantearse la posibilidad de divulgar conocimiento fuera de su frontera. Ahora, la revisión entonces de estas publicaciones despierta estas preguntas, ¿cierto? Nos hace preguntarnos sobre lo que hay detrás de esta producción en cuanto a obstáculos, deficiencias y facilitadores para investigar y publicar. Entonces vamos a cerrar un poquito el espectro de observación y vamos a irnos a preguntarle directamente a clínicos e investigadores sobre investigación y clínica y la relación entre ambas. Lo que nosotros quisimos saber, primero que nada, quiénes eran los profesionales, cuáles eran sus actividades, si tenían o no experiencia en investigación. Para los que habían tenido experiencia en investigación, nos interesaba saber los tópicos en los que investigan, los obstáculos para investigar, los criterios para publicar y los obstáculos para publicar. Quisimos saber algo que le pena, digamos, la investigación en psicoterapia en los últimos 50 años, cuál es el impacto de la investigación en psicoterapia en la práctica clínica, fuentes de información para la práctica clínica de los profesionales y el conocimiento que tengan acerca de la investigación en psicoterapia a nivel internacional y regional. Obtuvimos un nivel de respuesta de 640, donde participó de manera muy importante Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, y México, y ustedes ven que son justamente los países que producen investigación, son los que más contestaron la encuesta, ¿no? Ustedes ven que están bastante bien distribuidas la muestra a nivel de los rangos de edad, son mayoritariamente mujeres psicólogas, con una formación, la mayoría con formación clínica y con bastante nivel educacional, 44% magíster y 85% doctorado. Queríamos saber si había un sesgo respecto a la SPR, digamos, y si bien tenían información sobre la SPR, un 45%, solamente 11% era miembro de la SPR. La mayoría se autodefinía como clínico y la mitad como académico. Y las orientaciones teóricas, como era de esperar en Latinoamérica, la mayoría eran psicodinámicas, pero también los cognitivos conductuales están bastante bien representados. Además están los integrativos eclécticos, sistémicos y gestalt humanista. Interesante que un 22% marcó más de una opción, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos a aquellos que se dicen integrativos eclécticos y además marcan más de una opción, habla de una como apertura, digamos, no teórica en cuanto a nuestra evolución en el continente. También recibimos mail furioso de psicoanalistas latinoamericanos que ¿por qué decíamos psicodinámico y no habíamos puesto psicoanalítico?
nosotros pensamos que se entendía como sinónimo, pero para algunos psicoanalistas se sintieron ofendidos, digamos, y no contestaron en cuenta. O sea, también las ideologías todavía existen, digamos. Nos encontramos con esta sorpresa, digamos, que cuando preguntamos si tenía experiencia en investigación o si había tenido algún contacto con la investigación, un 64% contestó que sí y un 36% que no. A los que contestaron que no, les preguntábamos por qué. Un porcentaje muy importante, para nuestra sorpresa, ¿cierto? Le interesa, pero no sabe cómo. Otros aducen falta de tiempo. Otros, esto no le interesa, en el fondo, dedicación exclusiva a la clínica, falta de apoyo económico y no le interesa. Pero si nosotros tomamos esto, digamos, ¿no? De que algunos reclaman falta de apoyo económico, falta de tiempo, le interesa, pero no sabe cómo, es una muestra bastante interesada, digamos, en la investigación en general, ¿no? Como que no pueden, pero que le interesa. Respecto a los que contestaron que sí, nos interesaba saber las áreas de investigación, nuevamente el proceso de resultado tiene una relevancia importante, estudio cualitativo, estudio de diagnóstico, estudios que usan grupo control también. A mí me llama la atención, digamos, que se hagan estos estudios que son más ambiciosos con grupo control. Estudios que utilizan el contexto cultural. Ustedes ven aquí hay un desfase, digamos, ¿no? Con 24% dicen estar estudiando sobre temas que tengan que ver con la cultura. Sin embargo, lo que se llega a publicar o presentar es bien bajo. Estudios cuantitativos y estudios que trabajan sobre el terapeuta y el entrenamiento. Respecto a la relación entre la investigación y la práctica clínica, claro, esperable era de que aquellas personas que habían tenido contacto o experiencia con la investigación encontraban que la investigación tenía significativamente un alto aporte para su práctica clínica, versus aquellos que no habían tenido experiencia con la investigación, decían que la investigación no era una contribución a la práctica clínica. Como aparece en otras encuestas, en otros trabajos, en otras partes del mundo, los que más usan, digamos, la investigación para la práctica clínica son los cognitivos conductuales, significativamente más, ¿no?, que los psicodinámicos y significativamente más que los gestalt humanistas, ¿no? Después, cuando le preguntamos cuál era la fuente de información más importante para su práctica clínica, ustedes ven que, y esto pasa a través del mundo también, que la mayoría de las fuentes de información para la práctica clínica son fuentes experienciales, ¿no? O es, por ejemplo, la más importante, la experiencia de realizar psicoterapia, o sea, de ser terapeuta y realizar psicoterapia, ¿no?, como una fuente de formación. Recibir supervisión, la experiencia personal de ser paciente de psicoterapia, ponen como una fuente de formación. Y recién vienen las publicaciones teóricas y ustedes ven que bastante más abajo aquellos tópicos que tengan que ver con investigación. Ahora, nosotros dijimos, bueno, habrá una diferencia, ¿no?, en este ranking entre aquellas personas que actualmente investigan versus aquellas personas que actualmente se definen como clínicos puros, ¿no? Entonces hicimos una distribución arbitraria y dijimos, bueno, clínicos puros van a ser aquellos que dedican más del 60% del tiempo a la práctica clínica, y investigadores puros aquellos que dedican más del 40% a la investigación, pensando que son académicos que dedican también a la labor administrativa, a docencia, etcétera, etcétera. Al hacer esta división, vemos que un 55% eran, comillas, clínicos puros, y un 17-18% eran investigadores puros. Interesante es que en la distribución de edad los investigadores puros son más jóvenes, y ahí encontramos una correlación significativa, negativa, digamos, entre edad y tiempo dedicado a la investigación, ¿no? O sea, hay una tendencia, digamos, a los jóvenes estarse especializando, digamos, ¿no?, en la investigación, versus los clínicos, digamos, que se distribuyen más, de manera más uniforme. Entonces volvemos a la pregunta sobre la contribución de fuente de información para la práctica clínica, y aquí la cosa cambia y varía. Por ejemplo, para los clínicos puros es mucho más importante la experiencia personal de ser paciente de psicoterapia para su labor clínica. Para los clínicos puros, todo esto son, marqué aquí las diferencias estadísticamente significativas, la experiencia de realizar psicoterapia, ¿no?, para los clínicos puros. En cambio, para los investigadores puros,
como la fuente más importante para su práctica clínica es realizar y o participar en investigación en psicoterapia. Respecto a leer y escribir, a publicar, las razones para elegir revistas donde publicar, la primera razón es que fueran indexadas, tomar en cuenta el factor de impacto, la facilidad del idioma, que sea español, o elegir otro idioma por su distribución. Ustedes ven que lo más importante es que sea indexada. Razones para no publicar de nuevo: limitaciones de tiempo, limitaciones económicas, limitaciones de idioma y un porcentaje que nos interesa. Ahora, sobre información, y esto va a la pregunta que planteas, Paula, en relación a la información sobre investigación internacional y latinoamericana. Ustedes ven que sobre investigación internacional se sabe mucho más que sobre investigación latinoamericana entre los latinoamericanos. O sea, si nos pasa eso entre nosotros, ¿qué esperamos para los que no son latinoamericanos? O sea, la mayoría, digamos, tiene poco conocimiento, y esta diferencia obviamente es significativa, ¿no? La mayoría tiene poco conocimiento sobre la investigación latinoamericana. Podemos decir que nuestra encuesta no es necesariamente representativa de la psicofauna de la región. Un revisor del paper me cuestionó el término psicofauna, pero lo defendí y lo mantuve. Entonces podemos decir que nuestra encuesta no es necesariamente representativa de la psicofauna de la región, ya que el solo encabezado de esta en la encuesta online produjo un sesgo de autoselección, self-selection bias. Sin embargo, estamos satisfechos con el nivel de respuesta y haber alcanzado países de los cuales normalmente teníamos poca información. La mayor respuesta por parte de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay se relaciona, pensamos, en el caso de los 3 primeros países con que pertenecen a los países más productivos, según vimos en las publicaciones, y por lo mismo sensibles a la investigación en psicoterapia. Esta muestra da cuenta de un gran potencial para el desarrollo de la disciplina y representa un desafío para la SPR en general y para el capítulo en particular. Mariano, a pesar de definirse mayoritariamente como clínicos, tienen una actitud positiva respecto a la investigación. Se muestran motivados respecto a la investigación si se les dieran las oportunidades, como cuando dicen estar interesados en investigar y no saber cómo, o aducir falta de tiempo o falta de apoyo económico para hacerlo. Desde otra perspectiva, esta muestra está constituida mayoritariamente por profesionales que tienen formación clínica y experiencia en investigación, lo que da cuenta, según creemos, y será reafirmado más adelante, de una especie endémica de nuestra región, el espécimen híbrido investigador clínico, es decir, un investigador que no abandona sus raíces clínicas. Eso también me lo cuestionó un revisor, y también lo mantuve, porque me decía que ellos tampoco perdían sus raíces clínicas, pero yo le contesté que probablemente él no veía 30 pacientes a la semana, ¿no? Como tiene que hacer muchos latinoamericanos, digamos, paralelamente a su vida. Y me lo aceptaron. De los 103 sujetos que dedican más del 40% de su tiempo a la investigación, 71% tienen menos de 40 años, lo que muestra cómo va creciendo la disciplina gracias a las nuevas generaciones. Sin embargo, representa probablemente un movimiento hacia una especialización como investigadores puros, quizás con el costo de una disminución paulatina de la especie endémica y el riesgo de una pérdida de validez clínica de sus investigaciones. Respecto a las áreas que investigan, la mayoría lo hace en procesos resultados con una metodología cualitativa, contrariamente a lo que finalmente se publica, como veíamos más arriba. Una razón importante para el uso de investigación cualitativa es probablemente económica, ya que el tipo de investigación requiere menos inversión que, por ejemplo, los estudios controlados con grandes muestras. Es interesante que, a pesar de las diferencias económico-culturales con los países del hemisferio norte, muchos de nuestros resultados son comparables a los de otras latitudes. Resultados que replican y o aportan en este sentido los terapeutas cognitivos y las personas que han tenido contacto con la investigación son los que más valoran el aporte de la investigación a la clínica. Como en otros países también, se privilegian fuentes de información más experienciales para el trabajo clínico. Hacer psicoterapia, supervisión, psicoterapia personal, en desmedro de lo que provienen de la investigación. Sin embargo, esto cambia cuando comparamos los investigadores puros con los clínicos puros. Desde la perspectiva de la brecha económico-cultural entre Latinoamérica y las regiones desarrolladas, son importantes los resultados que muestran que los sujetos tienen interés por investigar
pero trabajan en un medio de menos recursos, cuando dicen falta de apoyo económico, falta de conocimiento, falta de tiempo. Algo similar sucede con las dificultades para publicar, donde se agrega que un 18% de los que no publican no lo hacen por razones idiomáticas. Respecto a las publicaciones, la mayoría privilegia revistas que estén indexadas y que tengan alto índice de impacto. Si bien esto coincide con la revisión de la literatura que realizamos, donde el 58% de los artículos se publican en las 11 revistas EASY latinoamericanas, queda un camino por recorrer para que realmente lleguen a los diferentes países y lectores interesados, como lo indica que los sujetos tengan tan bajo conocimiento de la producción latinoamericana. Entonces, la siguiente sección, trataremos de indagar lo que hay detrás de este fenómeno. Entonces, aquí vamos a ir profundizando la visión que nos entregaron las secciones anteriores para tener una mirada, digamos, desde estas tres dimensiones, ¿no? Como una triangulación. La encuesta a través del sesgo de autoselección representa mayoritariamente a regiones que producen investigación en psicoterapia y son sensibles a estas. El estudio cualitativo, abarcando una zona geográfica más amplia, complementará esto, iluminando también las dificultades, falencias, importantes diferencias. Entonces aquí pudimos, como ustedes ven, gracias al febril trabajo de Nelson y Mahaira, pudimos abarcar toda Latinoamérica. Nos fallaron 2 países nomás, que es Paraguay y Bolivia, y donde obtuvimos entonces finalmente una muestra de 24 sujetos, 7 investigadores, 12 psicoterapeutas y 5 que se autodefinían como de ambos, ¿no? Tanto el muestreo, entrevista y codificación siguen los procedimientos entonces de la Grounded Theory, y esto se exploraron entonces 3 áreas de análisis: la percepción de los sujetos respecto a la integración entre la investigación y la clínica, donde emergieron los obstáculos, la estrategia de superación y los facilitadores; el área de investigación, donde emergieron obstáculos, debilidades, estrategias de superación y facilitadores; y publicación y difusión, con obstáculos que podían depender del proceso de investigación misma, del investigador, de la difusión y del contexto. Obstáculos para la integración entre la investigación y la clínica. Tanto investigador como terapeuta encontraban que se utilizaba un lenguaje poco entendible, poco aplicable, poco interesante por parte de los investigadores, que los investigadores no dan respuesta a la necesidad de los clínicos. Los terapeutas piensan que las investigaciones realizadas en Latinoamérica son poco difundidas, y también que no conocen y ellos tampoco conocen mayormente publicaciones donde se tratan estos temas. Obstáculos y debilidades de la investigación. Terapeutas e investigadores encuentran diferencias culturales e idiosincráticas entre los países latinoamericanos. Perciben la existencia de una cultura de no investigación en muchos países, o sea que no hay ningún contacto ni cultura, ¿no?, de investigación. En algunos países la práctica psicoterapéutica no está muy establecida como disciplina, que está todavía poco sistematizada, y perciben la existencia de poca formación en investigación. Entre los obstáculos está la falta de apoyo económico, la falta de tiempo para dedicar a la investigación, y los investigadores ven que tienen una baja autoestima, que se asocia a una falta de reconocimiento de sus investigaciones, una falta de conocimiento en Latinoamérica del trabajo realizado, y una falta de validación por parte de la comunidad científica de Estados Unidos y Europa. Entre los obstáculos también la sensación de que los resultados de las investigaciones resultan poco impactantes para la práctica clínica, la falta de investigaciones ancladas en las necesidades latinoamericanas y la ausencia de una identidad propia de la investigación en psicoterapia latinoamericana, ¿no? Y esto se repite mucho, como decía, ¿no? Falta de apoyo económico, por ejemplo, ¿no? Ejemplos. Uno tiene que estar trabajando en la consulta privada y uno es el que otorga la beca para la investigación. ¿En qué consiste? Tengo que dedicarle tiempo a la investigación. Bueno, y dinero también, en fin. Yo te podría decir que a la semana yo le dedico 8 horas a la investigación. En Colombia no es pensada la investigación desde una política que implique la investigación como una mirada que realmente dé espacios a los investigadores para hacer las cosas bien hechas y con recursos y el tiempo necesarios. Sensación de no ser reconocido. En mi caso no hay ninguna relación. La investigación está absolutamente negada, desestimada y descalificada, lamentablemente. Falta de validación por parte de la comunidad científica de Estados Unidos y Europa. Yo creo que lo cuestionan bastante, porque cuando, yo no sé si la consumen, como decía la Pau,
yo no sé si la leerían o si leen lo que se produce acá, ¿no? Porque cuando intentan hacer algo, lo intentan hacer desde allá. Creo que los extranjeros, sobre todo en Estados Unidos y Europa, son medio escépticos a las investigaciones de América Latina. O sea, son como, sí, un poco escépticos, esa es la palabra. Este ejemplo es un poco largo sobre la necesidad latinoamericana, pero habla un poco de cómo nosotros tenemos, por ejemplo, experiencias con la dictadura y no hay investigación empírica sistemática con eso, ¿no? U otra, ¿no? Bueno, imagino que la investigación en psicoterapia tendría que ser acerca de problemas, tal vez emocionales, sociales, que nos involucran a los países latinoamericanos, la pobreza, la marginación, la desigualdad. Respecto a los obstáculos para publicar, están aquellos dependientes del proceso de investigación del investigador o del investigador, ¿no? O sea, algunos sienten que las investigaciones no cumplen con el nivel suficiente de calidad, ¿no?, para ser comunicable y exportable. Y los investigadores parten del prejuicio que van a ser discriminados y sienten el temor y desaliento a consecuencia del rechazo reiterado de la revista. Hay obstáculos relacionados con la publicación misma, con la revista, ¿no? Limitaciones de publicar en distintos idiomas, y las revistas utilizarían criterios más estrictos con autores hispanohablantes, ¿no? Hay una sensación que yo creo que tenemos varios. Otros obstáculos relacionados con el contexto, el prejuicio de parte de los investigadores norteamericanos respecto a nuestra producción, o falta de interés también entre los mismos latinoamericanos en leer sus trabajos, ¿no? Es interesante que esto que está en la encuesta, ¿no?, que está reflejado en la encuesta, aparece en la sensación subjetiva, digamos, de los investigadores. Criterios más estrictos para hispanohablantes, como ejemplo, porque, por ejemplo, hay ciertos lugares de publicar que cuesta mucho entrar, y yo creo que el hecho de ser hispanohablante en Latinoamérica es una tremenda barrera. Yo creo que cuando los jueces en las investigaciones internacionales de mayor impacto acceden a recibir trabajo de Latinoamérica, siempre son un poquito más duros. Ahora, al nosotros abarcar, digamos, mediante esta encuesta, un área grande, y en esta diversidad latinoamericana también están estos polos de desarrollo que todos conocemos que existen, ¿no? Uno de ellos es esta escuela, donde existen facilitadores, ¿no?, y recursos para trabajar también, ¿no? Entonces hay facilitadores y recursos para realizar investigaciones en psicoterapia que también se describen, ¿no? Investigadores que hacen psicoterapia, se percibe una mayor conciencia de la necesidad de una relación más estrecha entre terapeutas e investigadores. Hay una mejor disposición para algunos psicoterapeutas frente a la investigación. Está la percepción de un aumento de recursos asignados a la investigación, la existencia de personas y equipos claves en Latinoamérica investigando sobre temas específicos, una especialización cada vez mayor de los investigadores latinoamericanos, una mayor afinidad en los temas investigados en los países del Cono Sur, la realización de estudios que consideran cada vez más el contexto latinoamericano, etc. Este es el último ejemplo que voy a dar. Esta presencia de este híbrido, ¿no?, que también lo definen acá. En América Latina sí me parece que el mismo hecho de que estos investigadores, la gran mayoría, continúan trabajando en la clínica o trabajan en la enseñanza universitaria, mantienen cerca de los problemas clínicos. No se da el investigador que investiga aislado, hay como una sensibilidad a los problemas clínicos muy grande. En América Latina se mantiene cerca de las preocupaciones clínicas. Hemos terminado este recorrido en espiral que nos ha llevado desde la periferia de los trabajos que finalmente ven la luz al centro, que es la mente de los protagonistas de esta historia. Al hacer este recorrido nos encontramos con la gran diversidad latinoamericana, yendo desde los países del Cono Sur, junto al continente brasileño, que muestran relativamente una mayor productividad y desarrollo en la investigación de psicoterapia, hasta países que están todavía en el proceso de establecer la psicoterapia como disciplina, o que habiéndose establecido no tienen mayor conocimiento de la investigación. Como era esperable, en general los países con mayor desarrollo socioeconómico mostraron también mayor productividad y sensibilidad a la investigación. La pertenencia a una región en desarrollo significa trabajar en condiciones de mayores dificultades, tanto para investigar como para divulgar los resultados de estas investigaciones. Un caso ejemplar típico de varios países latinoamericanos es ese testimonio del colega mexicano, que debe trabajar en su consulta privada para financiarse una autobeca de investigación, lo que se relaciona también con la falta de tiempo para investigar o publicar que referían los encuestados.
Esta desventaja puede constituir, como lo afirmaron algunos entrevistados, y discutíamos antes, una ventaja comparativa, ya que clínicos que investigan o investigadores que siguen en la clínica pueden plantearse preguntas clínicamente relevantes y a la vez facilitar la integración entre clínica e investigación. También, como lo vimos antes, la mayor especialización en la disciplina relatada por algunos entrevistados puede tener los efectos colaterales de perder una contribución latinoamericana específica. Está claro que cuando tenemos una disciplina psicoterapéutica establecida en una cultura urbana o globalizada, la investigación empieza a ser comparable con la de otras latitudes. El ciudadano de clase media de Montevideo no es tan diferente al final al ciudadano de Chicago o Berlín. Es así que se hace relevante la pregunta acerca de la brecha de investigación práctica clínica, y vemos que las percepciones de clínicos e investigadores no son demasiado diferentes a través de los continentes. Lo mismo ocurre con los temas que se investigan, ya que, como dicen las publicaciones y la encuesta, la mayoría está en la línea con lo que se investiga en otros países. Esto favorece el intercambio internacional de modelos, instrumentos, etc. y el aprendizaje, pero no permite no solo que desde Latinoamérica se pueda contribuir eventualmente al cuerpo de conocimiento empírico en psicoterapia, sino que se pueda participar en conjunto en estudios multicéntricos internacionales con países desarrollados, como las iniciativas que existen dentro de la SPR o estas mismas iniciativas que tenemos nosotros. El parecido cultural del que hablo, que permite estos intercambios, puede ocultar diferencias culturales más profundas, dependiendo del nivel socioeconómico, educacional, étnico, racial, dentro de un mismo país, o entre países de la misma región. Estoy de acuerdo con Jiménez, Pablo, que apunta en el mismo sentido de algunos de nuestros entrevistados al referirse a la deuda que tenemos como investigadores respecto a promover, estudiar y entender los procesos de ayuda psicológica a grupos marginados, aculturizados y o nativos de América Latina y otras regiones en desarrollo. A la vez, algunos autores latinoamericanos plantean que seguir los modelos de investigación tal como se realizan en países desarrollados corresponde a una mirada cientificista que se quiere mimetizar con los países del norte, donde el aporte de trabajo latinoamericano no son más que una gota de agua en el mar. Otros autores hablan de la necesidad de construir el orgullo latinoamericano, llamando a conocer y reconocer la producción latinoamericana, a utilizarla, citarla, enseñarla. Este punto de vista, a la vez que un llamado a valorar la identidad de las regiones, también sin duda una reacción al tipo de actitud colonizador que registramos a través de la encuesta y de las entrevistas. Terapeutas y clínicos no solo conocen poco lo que se produce en la región, sino que tienden a mirarlo en menos, idealizando lo que viene de Norteamérica y Europa, esa actitud de colonizados. Tanto en el momento de investigar como de publicar, los entrevistados de algunas regiones revelan sentimiento de minusvalía y la sensación de sentirse poco reconocidos, validados y discriminados por Norteamérica y Europa, así como por los propios latinoamericanos. La percepción de los sujetos de la encuesta y de las entrevistas respecto a la dificultad para publicar en inglés a nivel internacional parece dar cuenta de una realidad observable, como por ejemplo la relación que encontró Mann entre el nivel de inglés según el TOEFL de los diferentes países y la tasa de publicaciones en el área médica. O sea, hay una correlación directa muy significativa entre el nivel de inglés de los países, como lengua extranjera, digamos, y el nivel de producción científica publicada, muchas publicaciones. Sunderland encuentra que los países de habla inglesa están mucho más representados en las publicaciones internacionales, controlando la variable económica. Link, también en medicina, muestra que unos trabajos provenientes de Estados Unidos se acercan para publicación significativamente más que de los otros países, controlando por calidad del trabajo con un panel de jueces. Acuérdense de la diferencia, como mostré al principio, entre los niveles de inglés de los países sudamericanos y europeos en el TOEFL. Nuestros resultados... Falta poco. Nuestros resultados muestran también un profundo anhelo, tanto de investigadores como de clínicos, de tener investigación no solamente clínicamente, sino culturalmente relevante de una identidad latinoamericana. A pesar de este anhelo, solo 2 de los trabajos latinoamericanos en las 13 revistas internacionales son de tema de validez cultural y 1% de los trabajos revisados en la base Latindex. Por otra parte, de los sujetos que investigan, según la encuesta, un 18% lo hacen tema de relevancia cultural, lo que podría indicar un potencial a futuro. En todo caso, hay que tomar en cuenta que muchos estudios en el área de la psicología transcultural no necesariamente van a ser de psicoterapia porque no aparecieron en nuestra búsqueda. Este anhelo de un conocimiento con identidad latinoamericana puede ser entendido, tal como lo plantea Bernal y colaboradores, como un llamado a evitar el uso acrítico de instrumentos y manuales de psicoterapia
producto de estudios controlados realizados en otros países desarrollados, sino a tomar en cuenta la realidad de cada cultura, buscando, como dice Laroche, una integración de terapias sensibles culturalmente, donde los países en desarrollo tendrían mucho que decir, y tratamientos con apoyo empírico, donde los países que llevan más tiempo en esto también tienen mucho que aportar. Otra cara de la misma medalla y un ejemplo más de la diversidad latinoamericana corresponde a los facilitadores, recursos y nuevos desarrollos que se decantan de las entrevistas y las entusiastas respuestas a la encuesta. Está claro que hay un activo polo de desarrollo en Brasil y los países del sur, que se manifiesta a través de programas de doctorado internacionales específicos en investigación en psicoterapia, proyectos financiados con fondos estatales, ricos intercambios con Europa y Norteamérica. Esto ha convertido a esta subregión, nosotros, en un polo de atracción para otros países latinoamericanos. Pienso que la relación entre los países en desarrollo y los países desarrollados, el construir puentes e integrarnos, pasa por lo que plantea Kierkegaard, en el sentido que los cambios culturales son bidireccionales, donde el conocimiento, valores, prácticas de los grupos subdominantes influencian a la sociedad más grande, permitiendo el desarrollo de nuevas formas de cultura, por ejemplo, la comida peruana. Esperamos que los países en desarrollo que aporten nuevas perspectivas, especialmente lo que incumbe a trabajos de validez contextual y con preguntas clínicamente relevantes. Esperamos que los países desarrollados sus aportes desde sus logros y avances, tal como lo han hecho a la fecha, pero también esperamos ser vistos y escuchados, como que puedan leer a través del Not Native English Written Paper el contenido que eventualmente podría ser novedoso. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Marian, si tú quieres comentar ahora y dejamos después un minutito más. Sí, me sacaste justo la slide de la playa. A ver si necesito. No necesito. Bueno, cada vez que escucho a Guillermo esta presentación, en realidad cada vez es una exageración porque la he escuchado 2 veces más en inglés y ahora en castellano, pero termino con un ánimo depresivo. Entonces, las 2 últimas slides, o sea, la penúltima interpreta más y la última es como la vía de escape. O sea, desde la depresión me gustaría irme a la playa a tomar una caipirinha. Pero ahora, hablando en serio, yo creo que Guillermo lo que menciona son en realidad dos grandes problemas. O sea, y primero se puede subdividir en 2. El primero tiene que ver con nuestra producción en investigación y publicaciones, y el segundo tiene que ver con la brecha entre la investigación y la práctica clínica. Y voy a referirme a ambos sucesivamente. Respecto del primero, o sea, supongo que ustedes coincidirán conmigo que las cifras de cuánto aporta Latinoamérica en la publicación mundial en el área de la clínica son patéticas. O sea, un 5% me parece bastante pobre. Ahora, lo que es un poco más alentador es si miramos las publicaciones dentro de Latinoamérica, porque a pesar de eso podríamos decir que tenemos una cierta productividad propia, digamos, en Latinoamérica. Pero si volvemos a mirar las producciones latinoamericanas, tanto en investigación como en publicaciones, desde el punto de vista, lo que ahora al final además enfatizó Guillermo, de cuánto dan cuenta del contexto cultural, la verdad que yo lo encuentro patético nuevamente. O sea, yo creo que lo que nos pasa acá, en ese sentido, yo quería decirlo, pero me robaste las palabras, que, o sea, nos pasa esto de la identidad de colonizado. O sea, yo pienso que la, por así decirlo, maldición de Malinche nos persigue claramente en las esferas de la investigación y las publicaciones. Y poco aporta y poco nos ayuda, digamos, el hecho de que nuestros estándares de evaluación de los investigadores y publicadores, digamos, son los estándares que justamente provienen ni siquiera del primer mundo, sino que provienen derechamente de Estados Unidos. O sea, estoy pensando en el tema de las publicaciones ISI. Ahora, dentro de ese panorama negro, por lo menos de nuevo tenemos una luz que empiezan a aparecer algunas, por ejemplo, en nuestro ámbito particular, que es la investigación en psicoterapia, la investigación en clínica y psicoterapia, empiezan a aparecer algunas revistas latinoamericanas que son ISI en este tema, entonces nos abren la posibilidad de publicar y ojalá, digamos, de hecho lo usamos, pero ojalá la sigamos usando mucho. Pero el punto oscuro es justamente esto, el contexto cultural. Yo a veces pienso en mi estado depresivo respecto de este tema,
que quizás si nosotros nos saliéramos un poco de la lógica de competir en estas primeras ligas mundiales desde los estándares que ahí mismo se imponen, por así decirlo, nosotros hacemos que se nos impongan para no poner locos de control tan afuera, si nos salimos de esa lógica quizás podríamos incluso tener más éxito. O sea, quizás, así como nosotros voy a decir algo políticamente incorrecto, pero de un continente lejano, o sea, es posible que nosotros, de un país africano, nos interese mucho más, por ejemplo, y tengamos mucho más ganas de leer una investigación que contemple el contexto cultural propio, que una más que analice procesos resultados en psicoterapia en condiciones que son, o sea, que no dan cuenta de ningún contexto cultural particular. Ahora, hago el mea culpa en primera instancia porque yo hago ese tipo de investigación, ¿cierto? Pero aún así la autocrítica y la crítica ahí está y no da vuelta, o sea, yo creo que hemos fallado un poco en el camino de salida. Respecto, y no me quiero alargar demasiado, así que me voy a saltar algunos puntos que había anotado. Respecto de la brecha entre la investigación y la clínica, me gustaría decir unas pocas palabras. Esa brecha claramente es un fenómeno mundial, o sea, eso sí que no es una exclusividad latinoamericana, es más, yo creo que tenemos una ventaja comparativa, como mostraban los datos de Guillermo, porque acá en Latinoamérica tenemos mucho más un perfil híbrido de investigador, guión clínico, o al revés, clínico, guión investigador, lo cual en principio significaría, una mayor cercanía entre estos dos ámbitos. Yo le he dado vuelta un montón al tema de la brecha y he llegado a la conclusión que quizás también acá estamos cometiendo una falacia. O sea, si yo me tengo que operar de algo, de cualquier cosa, el apéndice, ¿qué voy a preferir? ¿Que mi cirujano sea muy diestro en el uso del cuchillo o que haya leído muchos papers? Estoy poniendo en términos muy polares. Pero, o sea, la respuesta es obvia, es una pregunta retórica. O sea, yo voy a preferir que sea diestro con el cuchillo, porque si no, los papers no van a servir a la hora que me corte lo que no me tiene que cortar. Entonces, claro, nosotros le estamos pidiendo o aquella parte de nosotros que no es clínica, le está pidiendo a la parte clínica que consuma algo que de hecho no es íntegramente relevante a su práctica. Y yo creo que hay una parte del problema que no es un problema. Hoy día en la mañana me junté con una colega canadiense en el congreso de la IRPP y ella, bueno, estuvo hablando de investigación clínica, ella se define como clínica, me dijo, no, sé que la gran mayoría de los asistentes internacionales son clínicos. Entonces yo me quedé reflexionando, bueno, pero ¿qué es lo que están ¿qué es lo que están aprendiendo ahí? Digamos que no es investigación. Bueno, son destrezas, yo creo. Entonces, la verdad que nuestra investigación, creo que, y eso lo dijo Juan Pablo Jiménez una vez en un paper hace tiempo atrás, yo creo que no es cosa de llegar y pedir que se consuma. O sea, yo creo que de verdad requiere de intermediarios para convertirla en algo clínicamente relevante. Y en ese sentido yo creo que no nos tenemos que deprimir porque necesitamos seguir haciendo investigación para entender cómo funciona esto, digamos, cómo funciona la psiquis, cómo funciona la psicoterapia, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, esto último, y ahora sí que abro la discusión para que ustedes también participen, es casi llamado a decir, quizá el problema de la brecha no es tan problema, o es un problema parcialmente nomás. ¿Ya? Con eso concluyo y los invito a opinar. Sí, ¿doy yo la palabra? Ok. Sí. Por acá hay un micrófono. Pero, ¿será necesario? ¿No? Bueno, ¿escuchan todo? Sí, yo creo que sí. Yo tenía dos comentarios que hacer de dos ideas que se han, en las dos intervenciones han como surgido. Una es respecto a las revistas Easy latinoamericanas. Estoy pensando en el caso particular nuestro que nos llenó orgullo el año pasado, terapia psicológica. Y creo que hay un punto fundamental que es fortalecer la estructura institucional de las revistas en el sentido de los tiempos de respuesta. En este momento yo, y me imagino que algunos de ustedes también, tengo dos artículos que están hace un año en evaluación en terapia psicológica. Y eso sin duda que desincentiva el querer publicar en esa revista. Porque si mandáis una revista Psychosocial Intervention en España, que creo que ni siquiera es Easy, es cielo, y te responden en 2 meses, o mandas a una revista
en Estados Unidos te responden en 2 semanas, versus una que tú estás ahí cada 3 meses diciéndole, colega, yo sé que están colapsados, pero ¿podría decirme en qué va mi artículo? Estimado colega, le pidamos un poco más de paciencia porque desde que somos Easy estamos sobrepasados. Esa fue la respuesta que recibí la semana pasada de terapia psicológica por uno de los 2 artículos que tengo en evaluación ahí. Entonces, sin duda que esa cosa te va... Y yo soy un hincha de publicar en español y en revistas latinoamericanas, pero es sin sentido. Entonces hay un tema con la capacidad institucional de nuestras revistas para que sea atractivo para los investigadores presentar sus trabajos ahí. Estoy pensando además en lógicas institucionales de los proyectos de investigación. Uno de esos papers es parte de un Fondesit por la Marcela, y hay que dar respuesta al Fondesit de qué pasó con ese artículo, y obviamente el informe de Fondesit terminó en marzo, y estamos a noviembre y todavía no hay respuesta a ese artículo. Hay un punto que creo que no es menor en esto que se hablaba de la lógica de fortalecer publicación, de que sea atractivo publicar en nuestro idioma. Y la segunda idea, me recojo algo que dijiste ahora, Marian, es que creo que estoy de acuerdo en que las publicaciones no son productos consumibles para el clínico. Yo estoy totalmente convencido de eso. Entonces creo que el punto fundamental es que aquí falta algo que es la estructura de transferencia, que de hecho creo que hoy están como surgiendo profesionales expertos en eso, que no son ni clínicos ni investigadores, sino que son expertos bisagros. Porque la vía que veo para que esto llegue a alguna parte es que la investigación se traduzca en workshop. Eso es lo que al clínico le interesa, el entrenamiento, o sea, cómo ese entrenamiento está informado por la investigación. Pero no veo súper difícil que pueda ser consumidor directo de la investigación. Hay como una estructura intermedia que haría falta crear. Eran 2 ideas que en realidad quería compartir que me generan su intervención. ¿Me puede pedir si se pueden presentar antes de hacer preguntas? ¿Me tu nombre? Esteban Gómez. Esteban Gómez. Doctorado en psicología. Eduardo Sánchez, soy magíster en psicología clínica y apoyo al grupo Millennium. A mí me hizo ruido la investigación en el sentido de la relevancia cultural de la que se habla, ¿no? Y yo pongo ejemplo, yo salí hace 3 años de mi país, no he vuelto, no sé en qué estado y si existe todavía. Y cuando yo estudiaba en pregrado, me acuerdo la relevancia cultural o la relevancia de las investigaciones que se hacían en pregrado. Yo estudié en una de las universidades jesuitas de mayor importancia en Centroamérica. Eran más encaminadas a la realidad social, qué estaba pasando en la sociedad y cómo se podía transformar esa investigación en algo concreto de la sociedad. Entonces yo vine a saber cómo se hace investigación en psicoterapia hasta que vine a Chile, y fue una de las razones por las que yo me vine a estudiar a Chile, y me ha gustado mucho, pero creo que la gran mayoría, y podría atentar a decir que la gente que dice que no le interesa investigar en psicoterapia es porque tal vez su foco es centrado en la sociedad o en la investigación social. Entonces como que a través de ese foco uno puede también entender esa respuesta de no me gusta, como no es que no me guste investigar, sino que no me interesa la psicoterapia en investigación porque estoy enfocado en la investigación social o en la investigación clínica infanto-juvenil que se hace mucho en mi país. Entonces como que también los mismos métodos que se usan en la investigación en psicoterapia, los recursos tanto económicos como académicos que se usan, pueden complicar mucho a países en países con vía de desarrollo, como es el mío. Yo digamos que son países en vía de desarrollo, pero ¿hasta qué punto de desarrollo? Porque el gobierno no le interesa si a la universidad le falta un laboratorio o no. O sea, entonces como que también esa es una coyuntura política que reina en los países de orden socialistas, que se le está llamando, en los que me integro yo, integramos a Venezuela, que nos ha arrastrado hasta allá. Y entonces como que el ruido que a mí me hace es que sí, puede ser de que un porcentaje tal vez un poco mayor está enfocado en investigar en transformaciones sociales o darle respuesta a problemas sociales que pasan dentro de nuestra realidad nacional como países en vía de desarrollo, y la psicoterapia en el fondo como que se viera como algo lejano porque los recursos que se requieren para eso
son muy pocos, o sea, hay muchas pocas personas, o los investigadores que hay en psiquiatría en Nicaragua son ya doctores hechos y derechos que tienen familia y que ahora están gozando de su vejez o su jubilación para hacer investigación, pero la persona promedio, psicólogo y psiquiatra que es joven, tiene que trabajar 15 horas al día, y con qué tiempo te da tener familia, tenés que hacer de todo para poder subsistir con un salario de $1000, y eso poniéndolo muy alto. Entonces como que también hay otras realidades que implican que la investigación no es que no le guste o no se pueda hacer, sino que se mira como algo imposible para la realidad en la que uno vive, pienso yo. ¿Pía? Interesante. Yo soy Pía Santelice, profesora de la escuela, que mientras presentaba Guillermo me surgieron inquietudes. Yo creo que, por ejemplo, el tema de las citaciones, que lo mencionaste un poco en la discusión, si uno hiciera un estudio de cuánto nos citan el resto del mundo versus Latinoamérica, cuánto nos citan a nosotros y cuánto nosotros citamos a los propios estudios latinoamericanos. No sé si eso era parte o no era parte. No. Pero si uno lo hiciera, da la impresión, por lo que tú mostraste, que no somos citados ni por nosotros mismos ni tampoco por Norteamérica. Y eso es un poco contradictorio con la presentación en congresos, porque cuando uno va a los congresos uno va a difundir un poco nuestros productos y debiera, de manera natural, darse que ellos también citen nuestro trabajo. Y que lo que tú decías de la conferencia, que no mencionar los indicadores de cambio chileno, eso es como una muestra. O sea, me parece preocupante, y habría que buscar una manera de ir también de esa mirada, porque también cómo estamos mostrando nuestra propia investigación, y si nosotros nos citamos a los estudios latinoamericanos, ¿cómo vamos a pedir que los europeos o los norteamericanos nos citan eso? Y la otra reflexión es respecto a los instrumentos de medición, porque pasa algo como una paradoja, que para publicar siempre te piden instrumentos validados, estandarizados, y es mucho más difícil para nosotros crear instrumentos, porque tenemos que crearlo y validarlo. Lo que hacemos en general es tomar instrumentos hechos en Estados Unidos o en Europa hace muchos años que ya están validados, y hacemos adaptaciones en Chile y los validamos. Entonces, eso ya nos pone en una posición secundaria. Porque de repente estamos muy atrasados, como que tomamos instrumentos hechos hace 50 años, y estamos tomando una realidad sin considerar la sensibilidad cultural de nosotros. Eso también un desafío que tenemos, yo encuentro, que habría que no sé, desde el pregrado inclusive, es fomentar que nosotros creemos también instrumentos que capten y capturen esta sensibilidad latinoamericana. Nosotros nos ha pasado en concreto en Proyecto Fondesit que hemos apostado por la creación de nuevos instrumentos, considerando nuestra cultura, nuestra termodinámica, que hacemos investigaciones e interacciones, y que por supuesto que es muy distinto evaluar con un modelo europeo o de Estados Unidos. Y sistemáticamente nos rechazan en las publicaciones o nos critican eso, ese instrumento no tiene validez. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Claro, pero si lo creamos nosotros con una sensibilidad cultural, y después muchas veces nos dicen, bueno, pero el instrumento de ustedes es solamente para ustedes, no va a poder ser generalizable. Lo cual también, yo creo que es falso, porque así partieron todos los instrumentos. ¿No es cierto? Esta situación extraña, así como el más famoso mundial partió como el porque, claro, es como decir que la cultura y la antropología nace cuando se empieza a explorar África, ¿no? Exacto. Porque entonces dice, existen las culturas, ¿no? Y no se ven como los peces en su propia agua, ¿no? Sí. Pero ahí también hay otro tema que tiene que ver con la investigación empírica, como que en el fondo se ha pasado de al lado, como todo lo que es empírico como que no es tan relevante como lo que usted habla de que todo esté validado, todo esté un instrumento. Entonces, o sea, uno puede hacerse la pregunta de que si el empirismo en verdad en psicoterapia es válido o no, o las revistas son aceptadas, o las revistas aceptan el empirismo como un método válido para publicar, pues tal vez no están ni interesados en eso. Pienso, no sé. A mí me gustaría comentar algo en relación a lo que tú decías, de uno está la dificultad de, no sé, de que tengamos los instrumentos, pero además yo siento que es difícil saber si existe el instrumento o no. O sea, al menos cuando yo he querido encontrar, es como que hay que averiguar el dato, quién lo puede tener. Entonces, no sé, yo creo que algo que nos podría ayudar y que se podría hacer quizás a nivel chileno o latinoamericano, porque yo creo que ya que tenemos hartas similitudes, quizás hay instrumentos que no necesariamente hay que validar en Chile, usarlo en Chile. O sea, si uno piensa en el puerto de Estados Unidos, porque ellos pueden usar lo que se hace en Texas, ¿no es cierto?, en Boston, que son realidades totalmente distintas, y nosotros lo que se usa en Colombia, porque uno no puede usar acá en Chile. O sea, yo creo que
no tendríamos por qué decir que Chile necesariamente es como la región donde, a la que nos tendríamos que limitar. Pero podría ser quizás que la SPR latinoamericana tuviera, qué sé yo, una página web, un lugar donde estuvieran los instrumentos, que uno pudiera decir, mira, yo validé esto, se lo mando, y esté el link que diga, no sé, contactar a tal persona, no sé, los datos, como para aliviar un poquito la pega entre nosotros. Yo creo que no sería muy costoso y que sería de ayuda. Creo que terapia psicológica o alguien así. No, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica creo que empezó a hacer algo hace un tiempo. Yo diría que el colegio psicólogo. O el colegio sí, psicólogo, sí. uno de ellos empezó a hacer como una base de datos. Yo tenía en esta línea una pregunta para Mariana de la SPR. Sí. Esto de citar los trabajos, ¿ha sido un foco de trabajo en la SPR? Como de... Sí, o sea, ha sido un foco de crítica. De hecho, mi antecesor Andrés Buzo, o sea, no hubo ni un solo discurso en que no mencionara eso. O sea que nosotros somos bastante más asiduos a citar justamente a los autores del hemisferio norte o en particular a los Estados Unidos que a nosotros mismos. En los congresos hay un grupo de discusión, ¿no? Sí. Sí. Entonces efectivamente no nos citamos mutuamente. Y que sé que también yo creo que nos pasa algo de la maldición de Malinche en el sentido de que nosotros creemos que nuestros papers se ven, no sé, de mayor peso si es que citamos a los viejos cracks de Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí también hay que revisar con la propia mentalidad, yo creo. Y entender, o sea, o quizás más que revisarse, o entender claramente de que nosotros necesitamos aportar agua al propio molino y por lo tanto citar también, por ejemplo. Mi nombre es Álvaro Langer y yo soy investigador postdoctoral, lo voy a resumir así, del núcleo Milenio. Primero comentar que me pareció muy interesante todo el estudio de la investigación, que quizás habría sido también interesante incluir Scopus dentro de ese ICI, a ver si porque se amplía el rango, digamos. Comparto totalmente el comentario en relación a las revistas chilenas o en terapia psicológica, universidad, hablar que el tiempo de espera 10 meses, un año, digamos, es realmente algo que no, o sea, que desincentiva cualquier tipo de productividad. Pero me quería referir más al aspecto cultural, porque a mí me pasan dos temas. Cuando se habla tanto de lo cultural, yo me pregunto, ¿pero qué es esto finalmente de lo cultural? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de lo cultural, de sensiblemente cultural? O sea, como desde dónde? Y yo creo que para mí fue más claro justamente cuando se ha vivido afuera, cuando empieza a ver, bueno, esto de la cultura finalmente cómo se mezcla en la investigación o cómo debería ser esta unión entre ambas variables. Y yo creo que eso no está totalmente abierto a esa pregunta. Algo y relacionado como con las prácticas culturales, que yo creo que tiene que ver con ese aspecto de mirar en menos nuestras propias, o esa competencia a veces interna, un poco creo que no viene al cuento, pues igual es como no estamos jugando tampoco en primera liga, entonces a veces siento que hay que hacerse un poco más de cariño entre nosotros mismos, de acompañarnos más, de decir en qué te puedo ayudar, establecer nexos con distintas universidades, con distintos investigadores, y hacer fuerza en ese aspecto, digamos. Más que como competir aquí, la verdad que no sé, pues tampoco hay tantos que han publicado ni en Lancet ni en Nature, o sea, un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando en ese sentido. Y yo creo que hay que revisar ese aspecto. Es como muy importante revisar esa práctica cultural en relación al quehacer de la investigación. Yo quería decir algo, hola. Yo me llamo Catalina y vengo del doctorado en artes, que es el primer año que se da. Estoy aquí haciendo un curso de cualitativa porque mi tema es teatro y terapia. Y justamente este fin de semana tuve una residencia doctoral donde se habló largamente de la relación entre Latinoamérica y la academia.
y cómo la academia es dentro de Latinoamérica como una cultura en sí misma. Entonces, de alguna manera, igual nosotros estamos siendo un poco como Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, así como Estados Unidos lo es como con respecto a nosotros en la relación centro-periferia, ¿verdad? Y como que la cultura en la que estamos acá dentro, de alguna manera, tiene que dialogar con la otra, que es la que está afuera, que es la de la vida cotidiana. Yo creo que ahí hay un foco súper importante de cómo estamos investigando o cómo se está haciendo en general la práctica académica en Latinoamérica, como cómo se da el diálogo con la sociedad, porque en Estados Unidos o Europa tienen otra realidad donde la academia está como desde casi que, no sé, siglos y siglos, la academia es como parte de su cultura más cotidiana, digamos. Entonces, en la calle hay academia. En cambio, yo creo que pasa un poco en Latinoamérica, que la relación academia-sociedad como que no está solucionada. Entonces, siempre funciona como un poco separada del mundo y de la práctica. No, es que son temas que se conversaron mucho desde las artes también, como cómo se relacionan las artes dentro de la academia con la gente, con el espectador, que en este caso sería, no sé, el paciente o el que recibe finalmente, el último que recibe el resultado de una investigación. Sí, se parece, yo quería tocar el tema de nuevo entre la clínica y la investigación, ¿no? que se relaciona con eso, porque la diferencia entre el cirujano y el terapeuta, o sea, el terapeuta en cierto sentido está más cerca del artista que del cirujano, ¿no? En el sentido de que ¿cómo me cambia a mí, porque yo me considero un híbrido, digamos, cómo me cambia a mí haber hecho investigación y siendo un apasionado por la clínica, ¿no? Por ver pacientes? Me cambia la ideología, ¿no? Porque la diferencia, digamos, o sea, hay un artista que se le ocurre, digamos, una cierta cosa y se la casi impone al público, o sea, y lo que pasa, por ejemplo, con el psicoanálisis de repente entra en una ideología y puede provocar un daño por decenas de años a muchos pacientes por ser pacientes mal tratados desde una ideología, ¿ya? Cuando hay cosas tan simples, cuando dicen, oye, es bueno que te hagáis más presente como persona, fíjate, ¿no? Porque se ha visto que la relación tiene una correlación baja, pero directa, digamos, con los resultados terapéuticos. Entonces, a lo mejor la neutralidad, digamos, no es una herramienta demasiado inteligente, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo veo como el peligro que tiene, digamos, porque los relacionales, subiendo la y toda la cosa, y yo estudié psicoanálisis relacional en Alemania, qué sé yo, pero los relacionales llegan a esto desde la teoría, ¿no? Nosotros llegamos a esto desde la investigación empírica, ¿no? O sea, y hay mucha teoría en el Congreso ahora, me imagino, hay mucha teoría, ¿no? Además de destrezas, pero yo creo que hay mucha teoría y destrezas que se justifican con la teoría. Entonces, en ese sentido yo creo que todo llama a la integración y al diálogo, digamos, tanto en el lado artístico como en el lado clínico, ¿no? Porque hay cosas que son, Max Letelier, que era un psiquiatra, profesor mío antiguo, decía, si lo que descubren ustedes cuando nos estamos acercando a la investigación psicoterapia son cosas que ya saben los campesinos en el Tíbet, dice, ¿no? Son como diciendo, son cosas como de perogrullo, claro, son cosas de perogrullo, pero cuando hay ideología, esas cosas de perogrullo no se saben, ¿no? O sea, si se quiere financiar algo, da lo mismo que lo que diga el sentido común. Claro. Si uno quiere que el gobierno financie la psicoterapia, hay que demostrarlo. O sea, yo creo que... Ahora, aquí surgen preguntas, que surgen preguntas, digamos, de ir a ver cómo llegan y que son parte de nuestros proyectos también, digamos, que cómo llegan todas nuestras intervenciones a la pobla. O sea, cómo llegan... ¿Quién entiende? Yo creo que eso es una parte de nuestro milenio, digamos. ¿Quién entiende el gallo que recibió sus 12 sesiones por protocolo, ¿no? En Maipú? Y su ¿cómo se llama? Su fluoxetina. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió lo que le dijo el psicólogo? ¿Y para qué le sirvió? Sí. Yo quería decir otra cosa sobre latinoamericano, que me acordé de
porque el año antepasado, cuando se tomaron Campo Oriente, justo habían contratado un director de teatro que venía a hacer el egreso de la escuela de teatro, que era un francés. Y vino a hacer el egreso, pero los alumnos estaban con el Campo Oriente tomado y no pudieron ir no fueron a clases, no hubo egreso. Pero él como que fue y observó esta toma. Y él estaba muy impresionado, pero como positivamente impresionado de que estos alumnos no hacían manifiesto. Decía, pero ¿cómo no lo llevan a un discurso? ¿Cómo no lo escriben? ¿O cómo no lo ponen en palabras? Y en una conversación que tuvo con una socióloga de Campo Oriente, que es la Cecilia Brali, ella decía, no, porque esto es Latinoamérica. Y en Latinoamérica nosotros decimos haciendo. Muchas cosas de las que decimos las decimos haciendo. Y como un poco como pensando como en la identidad, en el ethos, como lo que está en el origen de nuestra forma de ser, que no necesariamente somos los más hábiles en el argumento y en la palabra, sino que hay como otras dimensiones que quizás se pueden incluso como explorar desde la investigación, que tienen que ver con incorporar a la academia el hacer, como parte de la forma en que miramos el mundo. Pues. ¿Quieres hacer un comentario? Aquí, y había alguien más. Nelson, perdón que no te vea en la cámara. Yo soy Rodrigo Gutiérrez y estudio Psicología Vieja, que terminé hace 2 años atrás, y trabajo en el Centro ICI, que es un centro que toca lo cultural, que se llama Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, acá en la universidad. Cuando quería plantear el tema de lo cultural, lo relevante que es, digamos, o que está tomando fuerza, porque junto a la universidad se ganó este FONDAP el año, pues se lo ganó a finales del año pasado, partió este año. Claro, tocamos distintos temas, hay 2 líneas más bien bueno, son líneas antropológicas fundamentalmente, pero hay dentro de una línea hay 2 sublíneas psicológicas donde trabaja André Galle y trabaja Roberto González. Y en el fondo, escuchándolo a usted y escuchándolo en el fondo de la poca relevancia que tiene hoy en día en psicoterapia el tema cultural, me hace mucho sentido, porque en el fondo hoy día nosotros estamos definiendo, con Andrés por ejemplo estamos conversando qué es lo cultural o lo intercultural o lo multicultural desde la psicología social. En el fondo es como discutir qué es o qué planteamiento existe para presentarlo. Y esto lo uno, digamos, con estudios que yo he escuchado en la Universidad de Chile a propósito del malestar social y del malestar que hay a nivel también subjetivo hoy día en Chile. Que por un lado yo otra vez me preguntaba, por ejemplo, a propósito de las encuestas que uno escucha en la tele, que escucha en los medios de comunicación, de este 70% en Chile que se declara feliz. Por un lado la encuesta CEP, y por otro lado estos estudios que presentan a Chile donde plantean que hay un gran malestar social, o sea un malestar más bien sociológico, y también una gran vulnerabilidad subjetiva. A propósito, por ejemplo, no recuerdo bien el estudio, pero a propósito del fondo, variable importante, el empleo, o el modelo económico, el modelo neoliberal. Entonces, todas esas variables obviamente influyen y llegan a la clínica. O sea, uno está en terapia, en el setting, con el paciente al frente, y esas variables de alguna manera salen. Entonces, es como súper interesante lo destaco como súper interesante de analizar, de estudiar, y tomo otro elemento que me parece súper como fascinante de conversarlo, que yo estaba leyendo hace poco el libro de Tironi, que sacó a propósito de los 40 años del golpe, y él hablaba que el año 87, cuando se comienza a idear lo que es la concertación hoy día, se comienza a idear en el fondo si ellos estaban dispuestos o no dispuestos a meterse en la lógica de Pinochet y combatir a la dictadura en su lógica para poder ganar el plebiscito. La gran mayoría de los políticos no estaba de acuerdo en esa lógica, y de hecho estaban en una lógica rupturista. Y entonces un grupo de políticos de los 70, entre ellos Gabriel Valdés, plantea: no, nosotros vamos a entrar en la lógica de Pinochet y le vamos a ganar a Pinochet. Entonces lo que ellos hacen es que ellos van a Estados Unidos, van a Boston y contratan una consultora. Esta consultora viene a Santiago y hace unos focus group que en el año 87 eran absolutamente desconocidos. Y lo que traen ellos traen una psicoanalista y una psicóloga. Y lo que finalmente, lo que descubre esta psicóloga, incluso lo descubrió Tironi, lo da cuenta, en el fondo de lo que descubre ella, que había un gran miedo en la sociedad chilena. Y a partir de ese estudio, de ese focus, ellos idean la campaña del no, que está absolutamente en contrario a lo que planteaban los políticos, que los políticos querían plantear una campaña más bien confrontacional. Y lo que había ahí debajo, en la población chilena, en la sociedad chilena, había un tremendo miedo. Y la campaña no lo que trajo fue
uno recuerda la campaña, era una campaña más bien positiva, digamos, de la esperanza, de la alegría. Entonces, obviamente, todo esto, que yo les cuento, estas variables obviamente se cruzan en terapia, ese cuento va a salir. O sea, más allá de mi infancia, de mis padres, obviamente la sociedad donde uno vive, en la cual se insertan los profesores, medios de comunicación, influyen. O sea, lo que voy a ver es que finalmente esa pequeña, o lo bajo que se activa la cultura, tiene que, a futuro, a propósito del centro de diseño de trabajo, se tiene que, en algún momento, o sea, vamos a tener que hacernos cargo de eso, porque indudablemente, por ejemplo, a propósito del modelo económico, eso trae, digamos, consecuencias en nuestro diario vivir. Eso es un poco el comentario. ¿Nelson? No, yo quería agarrarme de la idea que estaba presentando la Cata, porque lo encuentro dentro de todos los fenómenos que fueron apareciendo en las distintas líneas de investigación, tanto de las revistas como de la encuesta y de las entrevistas en profundidad que se hicieron. Dos de los fenómenos que a mí particularmente me llamaron la atención fueron uno que presentó Guillermo, que fue el de no existe la cultura de investigación en Latinoamérica. Y me tomo lo que dice el Álvaro, o sea, ¿qué es la cultura? Yo creo que podría ser uno de los objetivos que podríamos proponernos con el milenio o con el instituto CISALES, justamente aprovechar la experticia de estos cientistas sociales que están más en la línea de lo antropológico y la sociología, como para que de alguna manera nos contribuyan o nos aporten a poder comprender qué es lo que supuestamente estamos entendiendo nosotros como cultura, para poder llegar justamente a esa masa que no nos está leyendo. Eso es una cosa. Y lo otro, lo que dijiste, me hizo mucho sentido cuando dijiste esto de decir es hacer. Y me acordé de esto que siempre vivimos nosotros profesando de los fondos y el milenio, esto de que el cambio psicoterapéutico es performativo y se dice al hacer. Entonces yo creo que nos toca a nosotros como clínicos investigadores o como clínicos, como clínicos investigadores o como investigadores, de alguna manera implementar eso que mencionó Esteban, que tiene que ver con el hecho de a lo mejor la manera que tenemos que hacer nosotros los investigadores para hacernos entender por los clínicos, más allá de traducir nuestros resultados del español al inglés. Yo creo que lo que tiene que ver más es con el hecho de traducirlo en palabras que para ellos sean entendibles. Es decir, de alguna manera aterrizar esos resultados que pueden muchas veces ser como teóricos, aterrizarlos a través de talleres o de workshops, como de hecho nos ha pasado, como que la experiencia más cercana, más clara que tengo yo es con los indicadores de cambio y con el SCAT, que a lo mejor alguien lo lee en un paper y no le queda muy claro, pero cuando lo hemos llevado a los congresos y hemos hecho talleres, hemos puesto videos, a experimentar allí mismo el cómo se identifican los momentos de cambio, cómo se codifican, cómo se hace todo eso, eso es un lenguaje mucho más cercano para el clínico, y la respuesta de parte de ellos ha sido mucho más positiva que decirles, ¿sabes qué? En el último volumen de la revista tal hay un artículo de indicadores de cambio. Yo creo que es algo, son algunos elementos que tenemos que considerar. O sea, para abundar en la misma idea, si el estudio mostró que la primera fuente relevante para el clínico es la experiencia, es un buen punto. O sea, perdón, lo último, ¿cuál era tu nombre? Rodrigo, también lo que dijo Rodrigo me hizo mucho sentido, esto de ir a buscar consultores para ver cómo es que, y luego traer, claro, de alguna manera nosotros fuimos a tocarle la puerta, como dice Guillermo en su presentación, a los clínicos o a los investigadores para preguntarle, oye, ¿sabes? ¿Por qué esta brecha entre clínicos y por esto y esto? Pero a lo mejor ahora lo que nos corresponde es volverle a tocar la puerta, pero no para preguntarle cuáles son los factores que hacen que no, sino que cómo podríamos hacer para que lo que nosotros generamos como investigadores para ustedes sea traducido en un lenguaje mucho más cercano, qué sé yo, como volverles a tocar la puerta, pero con otras preguntas directrices. Pero también puede ir encaminado a que entienden que es por investigación. Claro. Que están entendiendo por investigación en psicoterapia. Voy a tener que cerrar el coloquio porque ya estamos pasados en 15 minutos, pero está claro que la conversación daría para mucho más. Le agradezco muchísimo su participación y agradezco nuevamente a Guillermo y a María Rosa. Muchas gracias.